Estamos en el Banco Nación con Claudio Lozano, director de esta entidad, economista, proviene de la CTA, es dirigente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. ¿Cómo andás, Claudio? Y gracias por esta entrevista. Muy bien, gracias por entrevistarme. Bueno, fuiste uno de los primeros en visibilizar la estafa de Vicentín con el gobierno de Mauricio Macri. Además, este banco es el que más afectado se vio de manera económica por toda esta tramoya. En una nota en Radio Con Vos hiciste varias críticas a cómo llevó estratégicamente el gobierno el tema, y entre esas hablabas de la falta de consenso con las cooperativas agropecuarias. Quería preguntarte qué rol pensás que tienen que tener estas y en general cuál pensás que es la mejor forma de resolver el problema. Bueno, yo creo que la propuesta que en su momento hizo el presidente de la Nación de una intervención acompañada de expropiación era la propuesta correcta para llevar adelante. Y que en tanto no se construyeron las condiciones políticas para poder llevarla adelante, de alguna manera se comenzó a retroceder. Y me parece que esa es la situación en la que estamos ahora. Cuando digo qué condiciones políticas no se llevaron adelante, primero visibilizar públicamente con información qué pasó con Vicentín. O sea, acá resulta insólito que haya habido manifestaciones levantando y reivindicando a un grupo empresario que ha dejado colgados a 2.638 acreedores, de los cuales 1.895 son productores, muchos de ellos pequeños y medianos productores, y que dejó colgado a 98 cooperativas. Es decir, es la demostración palpable de la violación a la seguridad jurídica de la que tanto se habla. Y sin embargo, hay algunos que levantan cartelitos diciendo que en nombre de la seguridad jurídica defendamos a Vicentín, cuando Vicentín violentó toda la seguridad jurídica. En segundo lugar, los pequeños y medianos productores, las cooperativas, los propios bancos y los depositantes que ponen sus ahorros en los bancos y que le prestaron a Vicentín también son propiedad privada. Así que el tema de defender la propiedad privada por vía de defender a Vicentín exclusivamente pasa por alto que hay un montón de sectores que también quieren defender su propiedad privada y que están involucrados y afectados por esto. Hay 130.000 personas, entre productores, trabajadores y demás, y sus familias, que están colgados del pincel por lo que este grupo empresario hizo. Y en realidad, cuando uno sigue lo que ocurrió, hay claramente desde el 2014 en adelante un proceso permanente de instalación de empresas en Uruguay, Paraguay, Brasil, la propia empresa núcleo del holding Vicentín está en Uruguay, no está en Argentina. Y en realidad todo eso sirvió para que deriven recursos al exterior. Se plantearon falacias como las de que esto iba a afectar la imagen de la Argentina en el mundo, iba a complicar la negociación de la deuda. Le deben 500 millones de dólares a los bancos extranjeros encabezados por el brazo financiero del Banco Mundial. Los primeros que saben que Vicentín en realidad ha violentado todo y no ha cumplido nada son los propios bancos extranjeros encabezados por un organismo multilateral de crédito como el Banco Mundial. O sea, se han dicho cada tontería en función de defender esto, que francamente ahí hay un error por parte de la comunicación política de nuestro propio gobierno respecto a poner sobre la mesa la información que correspondía. Y segundo, tampoco se tomaron los pasos previos de conversar con los actores del propio sector agropecuario para incluirlos en la propuesta. Nosotros creemos que una salida interesante es la construcción de una empresa pública, no estatal, que esto lo que quiere decir es que el Estado toma parte de la empresa, pero va acompañado de los actores que participan de ese mismo proceso. Acá, ¿cuáles son? Las cooperativas agropecuarias, los pequeños y medianos productores, los propios trabajadores del grupo empresario. Digo, ahí podés armar una empresa que además tenga el recurso técnico de los profesionales del INTA, la experiencia de las cooperativas agropecuarias, que algunas de ellas son importantes exportadoras también, y te hubiera permitido armar un grupo empresario muy interesante. Es más, que hubiéramos podido avanzar en tener un grupo empresario que
terminara siendo el principal jugador del comercio exterior de granos de la Argentina, aún por encima de Cargill. O sea, había un conjunto de cosas muy importantes para hacer que creo que no se hicieron y que nos lleva a esta situación absurda en donde un juez digamos, que apaña de alguna manera a la empresa, termina no acatando un decreto presidencial y de hecho tampoco acepta la intervención de la provincia, y estamos en una situación donde el gobierno de la provincia conversa con la empresa para ver si acepta o deja de aceptar determinado... O sea, los que hicieron todo este desastre están definiendo cómo se avanza o se deja de avanzar. Se está paneando el delito y la fuga de divisas, bueno, un verdadero despropósito. Así que en ese sentido, yo creo que habría que retomar el rumbo que planteó el presidente en su momento, porque todos los temas que se enunciaron, un grupo en situación de quiebra, trabajadores y productores involucrados, el tema del comercio exterior de granos y la necesidad de su control, la cuestión de la soberanía alimentaria, son todos grandes temas de la Argentina que merecerían que se retomara la iniciativa, poniendo sobre la opinión pública todos los datos que no se pusieron en su momento. Recién decías que el gobierno retrocedió y de hecho nombrabas que el gobierno de la provincia de Santa Fe está en vínculo con el directorio que quebró la empresa. En este sentido, preguntarte, hubo un proyecto alternativo que presentó Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, en el que se deja en suspenso la idea de expropiación que había planteado el Ejecutivo Nacional. Preguntarte qué opinás sobre ese proyecto. Yo creo que no fue favorable eso, creo que la verdad que fue un palo en la rueda, sinceramente. Digamos, lo que propuso la provincia fue una intervención que en realidad trabajara en el marco del concurso. Es decir, que en el marco del concurso se fuera definiendo quiénes eran los actores que se iban quedando con el control de la empresa futura. Y la verdad que, primero, ni siquiera eso pasó, porque el juez tampoco le aceptó la intervención. O sea, no aceptó ni la intervención del presidente ni la intervención del gobernador. O sea, el nivel de disparate que supone esto ya no tiene nombre. El segundo elemento es que lo que se está discutiendo ahora es una suerte de fideicomiso, como le llaman, que implicaría que pudieran entrar para poner fondos y recuperar la empresa actores del negocio agropecuario, se lo plantea en términos generales, pero la verdad que tal cual está planteado, algunas de las cosas que se enunciaron como objetivo no están garantidas. O sea, en este esquema podemos ir a un proceso donde el Estado no tenga nada o tenga poco. Podemos ir a un proceso de mayor concentración o de extranjerización, porque se está abriendo la puerta a que actores del negocio agropecuario, como puede ser el socio de Vicentín Glencore, que aparentemente lo estarían tentando para que forme parte de este fideicomiso, en donde, por lo tanto, una de las amenazas que el propio presidente de la Nación enunció al momento de la presentación del objetivo de la expropiación, que era evitar que se extranjerice aún más el comercio exterior de granos, parece que en este marco no se garantizaría. Así que me parece que es una propuesta, la propuesta de entrada me pareció que no era la adecuada. Creo que lo que era adecuado era conversar con las cooperativas y los productores para enhebrar un acuerdo, conversar con otros actores políticos para garantizar los votos y sobre todo además profundizar la intervención y la investigación sobre lo ocurrido con el dinero con Vicentín. ¿Cómo pasó que Vicentín aumentó desde julio del 2019 hasta febrero del 2020 de manera monumental su endeudamiento sin ningún correlato en los activos de la empresa? Es decir, todo el endeudamiento fue para vaciar la empresa, con lo cual ese era el debate principal, mostrarlo públicamente, porque frente a la evidencia del delito, los votos en el Parlamento tienen que aparecer. Ningún parlamentario va a poner su voto para defender cuestiones de carácter delictivo. Y claramente la operatoria de Vicentín es una operatoria claramente sospechosa. Vicentín puede llegar a ser parte de la empresa futura como socio minoritario, o sea, toda una serie de cosas que la verdad se dan de patadas con los objetivos originales que planteó el presidente. Hubo otra estafa del macrismo en el tema deuda, pero que tiene al Estado argentino no como prestamista, sino como endeudado.
El otro día el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía, presentó una segunda propuesta de renegociación a los bonistas privados. En una nota en Radio Cooperativa vos habías dicho que tu estrategia hubiese sido suspender los pagos e investigar la deuda. ¿Cuál es tu opinión particularmente frente a si se puede investigar la deuda y en general sobre cómo el gobierno viene llevando adelante el tema? Sí, en realidad nosotros siempre pensamos, en realidad no es que había que suspender los pagos, sino que ya estaban suspendidos porque dejó de pagar Macri. Macri puso a la Argentina en default, por lo tanto lo lógico era mantener la suspensión, ya que quien había hecho el desastre del endeudamiento era el mismo que había suspendido, porque Argentina no tenía cómo pagar, y por lo tanto había que pararse en la suspensión y acompañar esto con la investigación. Es cierto que aún renegociando y reestructurando la deuda podríamos hacer la investigación también, pero lo cierto es que estaríamos perdiendo el efecto que la investigación puede producir en la propia negociación. La investigación no se hace solamente por una cuestión histórica, se hace para que tenga efectos concretos en términos de la propia negociación e incluso de las responsabilidades políticas, penales o administrativas que le puedan corresponder a actores económicos o actores políticos. En este sentido, a ver, una investigación te permitiría, primero, definir qué parte de la deuda corresponde pagar y cuál no. Digo, un ejemplo concreto, el bono a 100 años es un bono que no cumplió con los procedimientos administrativos necesarios para llevar adelante el endeudamiento del Estado. El Parlamento Nacional jamás aprobó el bono a 100 años. Entonces vos podrías voltear ese bono. En segundo lugar, vos tenés también en los procesos de la deuda, tenés funcionarios que operan de un lado y del otro del mostrador, como puede ser el caso de Caputo, que es el que emitió el bono a 100 años y que lo emitió bajo condiciones tales que benefició a su propio fondo de inversión, del cual él es socio patrimonial. Bueno, esto te permitiría llevar adelante una causa sobre el propio Caputo, que aparte te permite terminar con la impunidad que hemos tenido en más de una ocasión en los últimos 40 años, en donde se repiten los procesos de endeudamiento con casi los mismos protagonistas. Entonces, ese es un segundo efecto. Y el tercer efecto de la investigación es ver quiénes hicieron negocio con la deuda. Porque hay actores locales para los cuales la deuda fue un gran negocio. Digo, por ejemplo, el Banco Central hizo la investigación de la fuga. Mostró que de los 100.000 millones de dólares, 86.000 millones se fugaron. Y dijo que el 1% de las personas jurídicas, bancos, empresas, fondos de inversión, fugaron 42.000 millones. Y que el 1% de las personas físicas, humanas, que son 66.000 personas apenas, fugaron como 16.000 millones de dólares. O sea, el grueso de la fuga está fuertemente concentrado. Entonces, ¿quiénes son esos actores? ¿No deberían ser ellos parte de los que corran con el costo de los pagos de la deuda que tengamos que afrontar? La investigación es una herramienta para potenciar la capacidad de negociación de la Argentina. Y lamentablemente el gobierno no aprovechó este instrumento. Esto es lo que por lo menos a mí me parece un problema, del mismo modo que creo que no aprovechó la situación mundial. La situación mundial de pandemia justificaba suspender pagos. Ahora, dicho todo esto, también hay que decir que la propuesta que está presentando Argentina, que para mí no resuelve el problema de la deuda, sí tiene la virtud de despejar los vencimientos de los próximos 3 años. Es decir, acá había, bajo legislación extranjera, vencimientos de 26.000 millones de dólares. La negociación que se está planteando hoy implica que la Argentina, en lugar de pagar 26.000 millones de dólares en 3 años, va a pagar 2.100 millones de dólares en 3 años. Si esto se proyecta al resto de los vencimientos, implica que de vencimientos por casi 80.000 millones vamos a pagar solo 8.000 millones de dólares en 3 años. Con un saldo comercial que supera los 15.000 millones de dólares, Argentina tiene resto para afrontar esos pagos y para poner en marcha la recuperación de la actividad económica. Por lo tanto, hoy la virtud de la negociación es que despeja los vencimientos inmediatos. Después habrá que seguir discutiendo y habrá que discutir en serio cómo nos sacamos esa mochila de encima. Y espero que la Argentina no se mueva más, porque la verdad que
de la propuesta original a esta hemos retrocedido. La propuesta original era mucho más interesante en términos de que no había, por ejemplo, ningún pago que hacer entre el 2020 y el 2023, porque necesitamos utilizar todos los dólares disponibles y los recursos públicos disponibles para recomponer la perspectiva económica y social del país. Después de esto todavía nos queda la negociación con nuestro acreedor mayoritario, que es el Fondo Monetario Internacional, que viene jugando, al menos de palabra, como una suerte de aliado de Alberto Fernández. ¿Cómo pensás que tendría que encararse esa segunda negociación? Bueno, en lo que acabo de decir, yo creo que el fondo tendría que tener por lo menos el mismo tratamiento que el resto de los acreedores, por lo tanto también al fondo no se le debería pagar más del 10% del total de los vencimientos que se le deben. Habría que obviamente patear el capital, pero el tema con el fondo, el tema principal ahí es que el fondo no se inmiscuya en las definiciones de política económica de nuestro país. Argentina necesita que el Estado pueda cumplir un papel clave en la recuperación de la actividad económica, poniendo recursos en el bolsillo de la gente para contener la situación social. Creo que es indispensable avanzar en este contexto donde estamos ya hoy prácticamente con 45% de la población bajo la línea de pobreza. Hay que avanzar en una definición que transforme el IFE, el ingreso familiar de emergencia, en un salario universal que ponga un piso equivalente al salario mínimo vital y móvil para poder empezar a arrancar, para tener demanda y consumo en el mercado interno e inducir el uso de la capacidad ociosa y productiva de la Argentina. Digo, es imprescindible que el fondo no empiece a poner restricciones al manejo de las cuentas públicas en el marco de los años que vienen. Hablabas del salario universal. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, habló también sobre que estaban estudiando la posibilidad, él lo llamó renta universal. Ayer Alberto Fernández, si bien había tenido declaraciones en otro sentido, ayer dijo a Página 12 que en este momento no se podría implementar por una falta por no tener forma de financiarlo, digamos. Preguntarte cómo pensás que debería ser el salario universal, a quiénes debería alcanzar, cuál debería ser el monto y, por supuesto, cómo financiarlo. Y qué beneficios traería también, ¿no? Nosotros creemos que la renta de alcance universal pensábamos que esto tendría que haber ocurrido en el marco incluso de la cuarentena, nos parecía que era el instrumento más adecuado, y que la renta universal, para ponerle un piso a todos los hogares, equivalente a la canasta de pobreza, o sea, los 42.000 pesos para poner a una familia tipo, tendrían que tener que ver con dos instrumentos. Uno que ya existe, que es la asignación por hijo, que para nosotros esa asignación debería universalizarse aún más. Hoy hay 4 millones de chicos que no la reciben, no están incluidos en el esquema del sistema, hay que incluirlos y aumentar la asignación de los 3.100 pesos de hoy a 4.000. Esa en el caso de la asignación. Y lo segundo, que es poner en marcha lo que nosotros denominamos salario universal para toda la población entre 18 y 65 años que no tiene salario formal. Todos los que no tienen un salario registrado, ya sea de carácter público o privado, tendrían un salario universal cuyo valor debería ser el salario mínimo vital y móvil. Eso implicaría que, digamos, si una pareja, ninguno de los dos tiene trabajo formal, tendrían 17.000 pesos cada uno, más cada pibe de una familia tipo tendría 4.000 pesos. Estaríamos hablando de los 42.000 pesos por hogar. Obviamente esto subsumiría todos los planes vigentes, o sea, todos los planes que hoy se tienen y que están dispersos por ahí y que son absolutamente focalizados y restringidos a determinados universos. Todo ese dinero se pondría en función de estos objetivos. Eso implica que el costo neto que tendría hacer esto es equivalente a 3 puntos del producto. No es una magnitud que no se pueda financiar. Los mecanismos para financiarlo son el impuesto a las grandes fortunas, que podría permitir recaudar adecuadamente una cifra de esta naturaleza, y el tema de parte de la reducción de los pagos de deuda, que también deberían orientarse a financiar este tipo de cosas. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que el mejor estímulo para la actividad económica
en un país como la Argentina, absolutamente postrado, con capacidad productiva disponible y ociosa, el principal estímulo hoy no es darle incentivos a la inversión, porque la inversión ya está hecha y no funciona, porque no hay demanda. Por lo tanto, hay que poner demanda en la calle y el salario universal con estas características permitiría poner demanda en la calle. Y por lo tanto estimularía la recuperación de la actividad productiva. Ahí tiene que aparecer el brazo del sistema financiero financiando capital de trabajo de las empresas. Es otro tema que habría que discutir. Pero si uno combina salario universal para poner más poder adquisitivo en el mercado doméstico, combina financiamiento de capital de trabajo y capacidad ociosa, uno tiene la posibilidad de ir recuperando la actividad económica en la Argentina y a partir de ahí va recuperando el empleo. Y en tanto va recuperando el empleo y el empleo formal, ahí vas reduciendo el salario universal que vas pagando porque la gente comienza a tener el salario directo. Por lo tanto, digo, es una medida, este mecanismo es un mecanismo que permitiría intervenir ya sobre el conjunto de la población que hoy está fuera del circuito formal laboral de la vida económica de la Argentina. Y nos permitiría fijar un piso. Si uno establece que todos los que son informales tienen un piso del salario mínimo, nadie trabajaría en la Argentina por menos del salario mínimo vital y móvil. Hoy en la Argentina hay el 40% de los trabajadores, 7 millones de laburantes, no perciben ni siquiera el salario mínimo. Y la verdad que no es lógico. Lo lógico es que la intervención del Estado le ponga un piso porque es el modo de modificar el patrón distributivo del país. Si se quiere modificar la distribución para que el sendero de crecimiento se dé sobre bases de mayor equidad, hay que producir una intervención que le ponga un piso al mercado laboral. En esa dirección va el planteo nuestro. Y es absolutamente financiable, porque además de que tenemos el impuesto a las grandes fortunas y la necesidad de una reforma impositiva progresiva. Tenemos la reducción de pagos de deuda, que también es significativa. Y la verdad que también tenemos la posibilidad de crear moneda, porque este es otro mito neoliberal que también está instalado. Está demostrado que se puede emitir. La pandemia demostró que se pudo emitir y no saltó todo por el aire. Por lo tanto, digo, se puede crear moneda si hay control cambiario, si hay, y hay control sobre el sistema financiero y sobre los precios, hay posibilidad de emitir si hay capacidad ociosa. Es cierto que uno no puede hacer un festival de la maquinita, pero digo, no es cierto el tema de que el Estado no puede emitir, es mentira. Y no se puede comprar ese discurso y ese latiguillo que es propio de un conjunto de ideas que lo que tienden es amputar la capacidad de intervención del Estado frente a la crisis y pensar que la salida tiene que ser sobre la base de la actividad privada en el contexto de la desigualdad existente, pagando salarios lamentables como forma de orientar el crecimiento de esa manera. Eso no es lo que votó la Argentina al plantear el final de Cambiemos. Por lo tanto, hay que dar un debate distinto. En ese marco, yo creo que el salario universal se empalma con la reforma impositiva del sesgo progresivo, con el impuesto a las grandes fortunas, con la reducción de los pagos de deuda, con la democratización de las decisiones, con la construcción de una amplia base social del gobierno que tiene que tener una pluralidad de actores, no solo los representantes directos del poder económico de la Argentina, que por definición son reacios a cualquier transformación y por lo general le están pidiendo al gobierno barbaridades. Por un lado dice no emita, por otro lado le dicen no me cobre impuestos, por otro lado le piden subsidios y además hacen campaña para los acreedores para que le paguemos más. Entonces digo, la verdad, le están pidiendo al gobierno que se suicide. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Rentas extraordinarias que se van afuera. Por eso, si el INDEC todos los años nos dice que hay más de 300.000 millones de dólares en el exterior, nos está diciendo exactamente cuál es la razón por la cual la Argentina no despega. La Argentina no despega porque no tiene capacidad sobre los marcos regulatorios hoy vigentes de controlar el excedente que nosotros mismos generamos. Por lo tanto, el debate es
un cambio en la matriz distributiva que recomponga condiciones de vida razonables, que oriente a una estrategia productiva diferente sobre la base de un comportamiento distinto de los actores principales, sobre la base de la regulación estatal sobre esos actores. Esos actores tienen una lógica, y me refiero con esto a los principales grupos empresarios del país, en los cuales Vicentín es un ejemplo, y su lógica es acumular a expensas del Estado sobre la base de demandar créditos que no pagan, subsidios y demás para sus operaciones económicas, no invertir, fugar, no pagar impuestos y consecuentemente esa lógica requiere de un Estado que para sostenerla tiene que endeudarse. Por lo tanto, eso da como resultado la lógica de los últimos 40 años. Deuda, acumulación financiera y fuga, destrucción del aparato productivo y destrucción de las condiciones de vida de la población. Hay que discutir este tema. En realidad, el problema de la Argentina, más digamos que en general nos dicen que son los pobres, los trabajadores y los jubilados. Entonces, por eso hay que hacer una reforma laboral, hay que terminar con los planes, hay que hacer una reforma previsional y una reforma fiscal del Estado achicándolo. Porque si hacemos todo eso, porque acá el Estado es caro, los trabajadores son caros, los pobres salen caros, los jubilados también, cuando en realidad todos viven como la mierda, entonces digo, hay que, si achatamos todo eso, entonces la Argentina va a explotar en términos de inversiones y en términos de desarrollo. Y la verdad que el principal problema que tenemos son los ricos, que arman desastres, como armó Vicentín, y que nos salen carísimos, uno tras otro, ¿no? Entonces hay que ir a buscar los 500 palos que enterramos en la quiebra de Vicentín. Hay 500 millones de dólares de la banca pública, de la Administración Federal de Impuestos y demás. Los ricos son el problema de la Argentina y su comportamiento. Entonces, esa lógica es la que el Estado tiene el deber de controlar. Recién nombraste el impuesto a las grandes fortunas, que viene por lo menos lento, que si bien sería de alguna manera que los sectores más ricos paguen algo aporten algo de todo el gasto que está haciendo el Estado, se piensa por única vez. Y vos mencionabas también que eso podría darnos la posibilidad de discutir una reforma fiscal en un sistema de impuestos que, bueno, como vos mencionabas, es regresivo, tiene altísima evasión. ¿Cómo pensarías que se debe encarar una reforma fiscal en la Argentina? Mirá, la discusión de la reforma tributaria de la Argentina es eterna. Desde que empezó la democracia estamos discutiendo esto y no se ha hecho nunca. Yo puedo entender que en el contexto de la emergencia sanitaria se discuta, vamos a pedir una contribución impositiva por una sola vez. Ahora, el debate de la Argentina es que los ricos paguen. Los trabajadores que tienen altos ingresos, los sectores medios, los profesionales y demás, pagan el 35%. Ahora, los ricos pagan el 16%. ¿Por qué? Porque tienen sistemas de exenciones con los que pueden eludir el pago de impuestos. Hay mecanismos de elusión que les permiten evadir legalmente. Entonces hay toda una reforma general, integral que hacer, sobre todo porque los grandes grupos empresarios en la Argentina llevan a cabo procesos de lo que uno podría denominar una planificación fiscal nociva, es decir, dañina. Los grupos empresarios ocultan con diferentes mecanismos la acumulación de riquezas y la acumulación de rentas. El caso Vicentín es un caso. Los bancos extranjeros le pidieron a la justicia en Nueva York que pusiera en marcha un procedimiento que se denomina Discovery para buscar qué pasó con la guita de Vicentín en el sistema financiero norteamericano y en el sistema financiero mundial. Y recibieron información y tienen puntas que le permiten, digamos, sostener que Vicentín derivó 400 millones de dólares a cuentas particulares de sus accionistas en paraísos fiscales. Es más, los bancos extranjeros han pedido ampliación de esa información ahora recientemente. Pero digo, esto no es solamente Vicentín. Si uno agarra el grupo Techin también lleva adelante. Digo, hoy el grupo Techin, originalmente italiano, es holandés. En realidad tiene su sede en Holanda. Y establece un conjunto de intermediaciones
entre las empresas principales que tiene la Argentina y otras empresas en paraísos fiscales que son las que lo controlan, que hace muy difícil establecer la relación entre el grupo empresario y Paolo Roca, que es la principal fortuna de la Argentina. Cuando uno mira las estadísticas de las que disponen las consultoras internacionales y las publicaciones especializadas, te dicen que hay 114.000 argentinos que tienen más de $1 millón de patrimonio neto. Si uno se fija en la FIP solo tiene registrado 32.000 argentinos con más de $1 millón. Afuera te dicen que hay 114.000, la FIP tiene 32.000. ¿Qué hay en el medio? Los mecanismos de ocultamiento de los patrimonios y de las rentas. Entonces hay que discutir cómo tenemos un padrón de grandes contribuyentes en serio en la Argentina para que la tributación descanse dominantemente sobre ellos y no, como pasa hoy, sobre los sectores medios. Y esto implica una reformulación administrativa para poder evaluar adecuadamente esto, e implica una coordinación de la nación con las provincias, porque acá hay impuestos nacionales, pero provinciales. Y las provincias tienen impuestos que cobran sobre riqueza, porque están los autos, están los inmuebles y están, ingresos brutos. Son 3 impuestos que tienen que ver con rentas y tienen que ver con patrimonio, que deberían estar articulados con el impuesto a las ganancias y el de bienes personales nacionales, y no lo están. Entonces digo, acá se necesita una reforma integral con dirección al objetivo clave, que es que se modifique la carga, porque es mentira que la Argentina tiene un problema de presión tributaria, tiene un problema de composición de la recaudación. Es una recaudación injusta. Entonces me parece que ahí se necesita una reforma profunda en ese sentido. Bien, recién mencionabas el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que es una de las medidas que tomó el gobierno para enfrentar esta crisis generada por la pandemia. Lo mencionabas como el trampolín, digamos, para llegar al salario universal, que el ministro de Desarrollo Social dijo exactamente lo mismo. Lo que te quería preguntar es cómo ves que se implementó el IFE y en general cómo llevó adelante el gobierno las políticas para enfrentar la crisis. Yo creo que una de las cosas que no logramos hacer bien es garantizar las políticas que sostuvieran los ingresos, por un lado, de toda la población que está fuera del circuito formal y, por otro lado, sostener de manera extendida las unidades económicas existentes. Esas dos cosas, se hicieron cosas en esa dirección, pero creo que no alcanzaron, que fueron insuficientes, y sobre todo no se le puso ni se le exigió a los que tienen mayor capacidad económica que aportaran más en este contexto. En ese sentido, yo creo que el IFE fue una estrategia importante en el sentido de que generalizó la ayuda, pero creo que tuvo primero un problema de diseño, era un objetivo de llegar a aquellos trabajadores que se la rebuscan como pueden en el campo de la informalidad, y en lugar de ir a buscar al trabajador, se puso como objetivo el hogar. Y ahí apareció el tema de que si hay algún familiar que tiene una jubilación o que tiene un salario, lo que fuere, el trabajador ya entonces perdía el IFE. O situaciones de divorcio, separación, que podían dar como resultado que hay un ingreso por otro lado y la mujer no lo percibe, si el que se separó lo tiene. O sea, el error fue poner el hogar o el grupo familiar, cuando además en la Argentina del hacinamiento y demás tenemos a veces más de una familia viviendo en un hogar. El tema de poder en la unidad del hogar, cuando el objetivo es asistir a la población laboral en situación de informalidad, me parece que fue un error. Ese es un problema de diseño. Por eso la idea nuestra hay que transformar eso en un salario universal para todos los que están en situación de informalidad y potencialmente pueden trabajar porque están en 18 y 65 años. Ese fue el primer error. El segundo error es el monto. Los 10.000 pesos son absolutamente insuficientes. Lo eran ya cuando se puso en marcha, lo son más ahora. Y el tercer problema fue las dificultades de gestión, que hacen que esto que no le llega a todos, en realidad las estimaciones nuestras nos indican que entre 2 y 3 millones de personas están afuera del IFE y deberían cobrarlo.
por el problema de diseño. A esto hay que agregar el hecho de que la magnitud que se transfiere es muy pobre, y a esto hay que agregar que estamos en julio y todavía se está terminando de pagar mayo, cuando deberíamos estar pagando junio. Termina en un ingreso familiar que es casi bimestral en lugar de mensual. Entonces me parece que toda esa combinación ha hecho que esto fuera insuficiente. No tuvimos, si bien se intentó, las políticas que acompañaron no fueron suficientes para poder contener la situación de desmoronamiento de ingresos que produjo la pandemia. Por último, Claudio, preguntarte, no tanto como director del Banco Nación, sino como dirigente. Vos venís militando desde hace décadas y hoy te toca ocupar un cargo. ¿Cuáles son los objetivos desde este lugar y cómo se intentan superar las contradicciones que siempre existen en el ejercicio del poder y más en un frente tan amplio en matices ideológicos? En realidad todo lo que te contesté antes, te lo contesté no como director del Banco Nación, sino como dirigente de Unidad Popular, integrante del frente de la coalición electoral del Frente de Todos, que como vos decís es una coalición sumamente amplia y diversa, y en donde hay matices y discusiones que habrá que ir resolviendo. Para nosotros, ocupar un espacio institucional, como puede ser este o cualquier otro, me pasó lo mismo cuando fui diputado nacional y demás, es poner esto en función de los objetivos por los que venimos trabajando y construyendo políticamente. Entonces, para mí, era una obligación señalar el tema Vicentín. O sea, al llegar acá y ver cuál era el principal deudor privado del banco, y que ese deudor privado estaba en cesación de pagos y había dejado un muerto de 300 millones de dólares, eso inmediatamente me motivó a ver quién era Vicentín y cómo era que habíamos llegado a esta situación. Me parece que esa era parte de... y aparte esto también tenía que ver con mostrar en un caso lo que ha sido una política de crédito del Banco Nación en la gestión anterior, que es concentrar el crédito en pocas empresas. Que el hecho de concentrar en pocas empresas eleva el riesgo de los bancos, porque cuando se te cae una, te genera un problema. Nosotros por eso, desde que asumimos, tenemos una orientación distinta, que es fraccionar el crédito, que sean cada vez más los actores que reciban crédito. Y de hecho, en esa dirección, una de las cosas que hemos venido llevando adelante y que en particular he tenido la posibilidad de impulsar es el tema de un consejo consultivo para la pequeña y mediana empresa, que nos ha permitido abrir 23 centros de atención PYME a lo largo y a lo ancho del país, para que las PYME tengan un vínculo directo con el banco específico y tengan una atención de alguna manera especializada y personalizada que les permita acceder al crédito cuando venían teniendo profundas dificultades. De hecho, el banco puso en el contexto de la pandemia prácticamente cerca de 80.000 millones de pesos en distintas líneas para pequeña y mediana empresa. Se han asignado cerca de 50.000 millones y la idea es seguir en esa dirección. Y al mismo tiempo también pusimos en marcha un consejo consultivo de la economía social y popular. Hemos convocado a las cooperativas de trabajo y hemos convocado también a la agricultura familiar y a la producción agroecológica para abrir líneas que nos permitan incluir en el circuito de crédito a sectores que natural y normalmente están afuera. Así que en realidad nuestro objetivo cuando ocupamos espacios de esta naturaleza es democratizarlos, abrirlos, que entre la comunidad para que pueda hacerse cargo de ellos y que las instituciones tengan, por lo tanto, el papel que corresponde. La idea de lo público es la idea de lo común, y por lo tanto el objetivo es ese, habilitar el mayor espacio posible para que la comunidad tenga la posibilidad de interactuar con la institución financiera de manera tal de que la institución vaya acomodando sus instrumentos, sus productos, sus propuestas a las necesidades que la comunidad tiene.